Bueno, vamos a trabajar un poquito sobre Goya, con algunas consideraciones respecto al último teórico de Historia de las Artes Visuales 6, Facultad de Artes, Universidad Nacional de La Plata 2020. Llamé esto Goya entre mundos, en la medida en que ya habíamos hablado eh, de esta imposibilidad de clasificación del artista en alguno de los estilos en su constelación eh, en el siglo XVIII respecto de los artistas del rococó o los realistas, los venetistas, y además en esa intersección o en ese tránsito hacia el siglo XIX, donde Goya está justamente trasladándose y viviendo, habitando, digamos, un fin de siglo en España, un fin del siglo XVIII vinculado al fin de un régimen, al fin de un mundo, de una cosmovisión, de un espíritu de época basado en la monarquía absolutista, periférica en este caso de España respecto de otras naciones, a una anquilosada iglesia católica que impone la Inquisición contra otras creencias, a un establishment que se rodea de los efectos que derivan de la corte francesa. Y en ese mismo mundo que cae, los intelectuales y las figuras, en algunos casos partícipes de la aristocracia en España, abrazan la ilustración. Goya es uno de ellos. Siguiendo la tesis de Todorov, Goya no solo huele, digamos, o participa de ese ojo de época, sino que está imbuida de las ideas de la ilustración de las que participa activamente. Entonces, ese va a ser un primer quiebre que lo sitúa para pensar otro mundo, otro sistema de valores, otro sistema de creencias, otro sistema político, económico, otra manera de interpretar la sociedad. Eh, y además, también en ese nuevo mundo, o en ese otro mundo que sueña, aparece la sospecha, y aparece la sospecha situada en lo que significa eh, las relaciones de poder entre diferentes países, Francia y España, lo que significa la invasión napoleónica en una España que no está pidiéndolo, que el pueblo quiere ese cambio, pero va a ser la víctima del pueblo de esas lacras, digamos, de la racionalidad y del poder, en este caso napoleónico, eh, y que además, bueno, él transita los mundos desde lo biográfico, que eso lo recomiendo a ustedes que lo lean en alguna de las biografías, en alguno de los portales, como el del Museo del Prado, como el de la Fundación Goya en Aragón, la Fundación Aragón vinculada a la obra de Goya, que puedan leer material desde Argán a Todorov, pasando por Valeriano Rosal, básicamente como los principales estudiosos de su obra. También varias historias del arte, como la de Gombrich, le dedica un buen estudio de sus grabados. Pero digo, en términos biográficos, él también transita diferentes ciudades que van de Zaragoza a Madrid, a Aragón, a Burdeos, en Francia, donde se exilia. Y además, los mundos también tienen que ver, ese tránsito de mundos, con los géneros que él va transitando, que va produciendo, con la diversidad y la heterogeneidad, hasta volverse, digamos, o pasar de lo pintoresco a lo oscuro. Vamos a pasar esta breve línea de tiempo para ubicarnos entre todos dentro de lo que va a ser su contemporaneidad, con algunos sucesos históricos y
con lo que, bueno, tiene que ver con la clasificación tradicional de los estilos artísticos en esa etapa de la modernidad, lo que va esa exaltación del barroco internacional al rococó en la primera mitad del siglo XVIII, en lo cual él todavía hay algo del rococó en versión española en los tapices para la Real Escuela de Tapices o Fábrica de Tapices de Madrid. Su paso sin inmiscuirse en el neoclasicismo, pero que también es un estilo, como vamos a ver en el otro videíto de clase teórica, y que ustedes ya lo están estudiando, que también a partir del descubrimiento de las ruinas de Pompeya y Herculano, como de los ensayos de Winkelmann sobre los estudios sobre el estudio del arte antiguo y las ideas del pintor Mengs, se propaga por toda Europa este renacer justamente de las ideas grecolatinas. Y un proto-romanticismo, como dice Argan, y un desarrollo de un romanticismo histórico y de un romanticismo en general, desde 1800 aproximadamente, que, bueno, tiene su claridad y su dialéctica con el realismo en lo que va a ser el fusilamiento de 3 de mayo. En ese tránsito de 1746, donde el joven Goya empieza a pintar, a aparecer como pintor de la corte, a poder ingresar como pintor de la corte en los 80, siendo pintor de Carlos III, y luego pintor de cámara de Carlos IV, ¿no? Que ahí es donde, bueno, claramente se posiciona como una figura, como un artista de la corte, pero también va a tener un gran desarrollo en esa opinión pública y empiezan las contradicciones. La llamada Guerra de la Independencia en realidad es una invasión de Napoleón de España, con la alianza de algunas figuras de la aristocracia, que va en detrimento de las matanzas en el pueblo. Esto se prolonga entre 1808 hacia lo que va a ser la caída de Napoleón en 1814. En el medio sabemos las luchas intestinas que también tienen que ver con los carlistas y los fernandistas que nos ocupan, digamos, al territorio argentino. Pero bueno, en ese periodo es cuando él va a desarrollar parte de los disparates, del comienzo de los disparates, pero fundamentalmente su obra más testimonial y más densa vinculada a la denuncia de la guerra civil, de la guerra de la independencia, que son los desastres de la guerra. Luego él se exilia en Burdeos, ¿no? Y muere en el 28, 1828. Así que atraviesa también en Francia la caída de Napoleón, lo que va a ser la restauración de los Borbones, el absolutismo nuevamente en España, y en ese contexto, bueno, va a retomar las pinturas negras, ¿no? Al decir de Todorov, ¿no? Y acá con una ilustración para nosotros de la portada, que se toma este grabado como portada del álbum de los caprichos, El sueño de la razón produce monstruos. Creo que es como, bueno, un emblema de estos caminos de la modernidad, ¿no? El camino de la sospecha, el camino de que no es la razón, o solo con la razón no se puede, no basta, en esa subjetividad, y además la razón produce también las lacras de esa modernidad que no se va a completar, ¿no? Como dice Todorov, la obra de Goya se inscribe en el giro ilustrado, ¿no? Podemos hablar de ese espíritu de época, ese ojo de época, también con Max Sandal, pero que básicamente tiene que ver con un cambio de episteme moderna, para usar la terminología de Foucault también, donde con los ideales característicos de la ilustración, la lucha contra la ignorancia, las supersticiones,
el conservadurismo eclesial y la existencia de un mundo en el que Dios se ausenta, aspectos todos ellos representados y denunciados en multitud en la obra del pintor. En segundo lugar, la vincula Todorov con la revolución copernicana, que lleva a cabo la crítica de la razón pura, de la que Goya se hace eco, al no plasmar el mundo en sí, sino pasando la exterioridad por el filtro de la subjetividad. Es decir, estos dos polos de la razón y la fantasía, o de la plena subjetividad y el pensamiento racionalista, se funden y justamente el conocimiento a través de la razón tiene que pasar sí o sí por el filtro de la subjetividad y de la singularidad, ¿no? Esta consiste en el paso del clasicismo, que intenta imitar y reproducir la belleza, esto en términos estéticos es un pequeño análisis que hace Todorov, en el que el artista se vuelve y repliega su interioridad, experiencia que se consume en Goya, por lo cual Todorov sostiene que es un pintor pensador ilustrado. Bueno, de alguna manera, esto está retomado de alguna cita que ha puesto Fabiana en algunas filminas. En palabras de Goya, la pintura debe representar el mundo, representar en términos de interpretar. Es decir, si bien todavía estamos en el plano de la verosimilitud, no estamos en el territorio con Goya de la imitación exacta o del parecido, de la mímesis, sino de la interpretación. ¿No? La pintura como forma de conocimiento y la búsqueda de la verdad, sin reglas en términos académicos o en términos convencionales. Dejar a cada uno que corra por donde su espíritu le inclina, sin precisar a ninguno seguir su estilo ni método. No debe pintarse no lo que es, sino lo que se ve, ¿no? Entonces, bajo el tamiz de mi subjetividad, diría Goya, pinto ese mundo que cae y pinto ese otro mundo que voy transitando. Y también, un poco siguiendo a Valeriano Bozal, se habla de una obra oficial o diurna y una obra de gabinete, una obra nocturna que va a ser de alguna manera interpelante e interpelada por el círculo que frecuenta Goya. Y entre la obra diurna, que es para su desarrollo en la corte y algunos encargos personales, entre una y otra, a través del grabado, va a aparecer la posibilidad de hacer una venta más extensa. Bueno, un autorretrato del joven Goya que también pasa y aprende en Italia, aparecen las cartas italianas, viaja después de aprender con José Luxán, su viaje por Italia lo contacta con el pintor Mengs, que es un pintor que va desplegando por donde va las ideas neoclásicas. Sin embargo, bueno, vuelve y se casa con, también en Italia conoce la obra de Tiepolo, se casa con la hermana de Bailly, un pintor de la corte, por lo cual ingresa entonces en dicha corte para trabajar con los cartones y tapices bajo la dirección de Mengs, que de Alemania e Italia pasa a la corte española. Bueno, en el 85, como habíamos dicho, se convierte en el pintor de Carlos III y en el 99 en el pintor de Carlos IV. Además, va a ser justamente a partir de la rapidez y la singularidad de su obra un pintor favorito por parte de la aristocracia, convirtiéndose en el retratista de moda. Entonces, de alguna manera, su pasaje de lo pintoresco a lo monstruoso, o de lo pintoresco a lo sublime, como esta dialéctica sin fin que plantea Argand, tiene que ver con sus primeros pinturas de cartones, como el Mirasol, a las pinturas negras, como el Saturno devorando uno de sus hijos. Bueno, acá una variedad de la primera etapa, ¿no? Del pintor de cartones al pintor de la familia de Carlos IV, donde el género del retrato y las costumbres
van a ser justamente interpretadas con esa idea de verdad y de apartarse o de no participar de una academia, que tampoco en España hay una academia tan sólida. También va a desarrollar junto con la pintura de costumbres, el desnudo, como en este caso, y obras que transitan esas costumbres pintorescas a las costumbres que tienen que ver con la sátira. Y esa sátira se va a ver sobre todo en los álbumes de grabados al agua fuerte y al agua tinta que se van desarrollando en forma paralela a la pintura a través de esta condensación en primero los caprichos, luego los desastres, la tauromaquia y los disparates. En los caprichos hay como dos tendencias, una justamente más de tipo emblemática o alegórica y otras de sátira mucho más vinculada a las costumbres populares y a la crítica a la iglesia, ¿no? Las dos emblemáticas o alegóricas vinculadas al mundo de las ideas entre las viejas ideas inquisidoras y la ilustración son El sueño de la razón produce monstruos, y esta, que es Pobre y desnuda va la filosofía, ¿no? Como ese pensamiento que se va desarrollando de manera paralelo a la superchería y que muy pocos la abrazan, ¿no? Entonces, bueno, hay una soledad de la reflexión. Gombrich dice que la estampa representa uno de los más alucinantes de sus sueños, la figura de un modo gigante. Ay, no sé si estoy grabando. Sentado en el borde del mundo. Podemos calcular que sus proporciones colosales por el menudo paisaje del primer término y ver cómo reduce las casas y castillos a simples casas. ¿Pensaba Goya en la suerte de su país, oprimido por la guerra, o en la insensatez humana? Bueno, son ideas que va tirando Gombrich en relación a la televisión, al sentido del orden, a cómo trabaja con la tradición y cómo la rompe, ¿no? Que, como decíamos, se va a ver en esta serie de los 4 álbumes, ¿no? Vinculados a los caprichos, a los desastres de la guerra, a la tauromaquia y a los disparates. Bueno, algunos de los cartones, ¿no? Donde hay, como decimos habitualmente en las clases de Historia 6, una interpretación situada en el contexto español de esas fiestas galantes que se vuelven más populares, más vinculadas a la, bueno, en este caso, a las romerías y fiestas en los alrededores de ese pueblo español que mezcla de alguna manera eh, una aristocracia más pobre con los sectores populares a través del desarrollo de la juventud, ¿no? La danza de los majos junto a los manzanares, la cucaña, como los juegos populares de los que participa el pueblo, donde hay mucha reminiscencia también de ese barroco gregoriano que siempre decimos, el vendedor de la loza, es decir, su pintura no académica tiene que ver con el inacabado, con la pérdida de diferenciación entre figura y fondo en muchos casos, la importancia de lo pictórico por sobre lo lineal, que es como un permanente recorrer, digamos, esta antítesis entre lo clásico y lo romántico, entre los antiguos y los modernos, ¿no? En este debate de la querella de los antiguos y de los modernos, donde lo pictórico es un poco el triunfo y el desarrollo de los procedimientos modernos. La tormenta de nieve está interpretada o leída en el texto de Starobinsky y también hay un video del Museo del Prado que ustedes tienen en la página para ver, bueno, de alguna manera estas vinculaciones entre una interpretación de un hecho singular de
también la visión como más, no melancólica, sino por el contrario, más contundente, desgarrada de ese pueblo, de esas carencias, ¿no? Como este albañil con un golpe de trazo, ¿no? Esta importancia de no trabajar en los detalles, sino por el contrario. Una breve articulación aquí de cómo trabaja en particular un motivo iconográfico iconológico, que es el de la brujería, que me parece interesante acentuarlo, ¿no? Que se vincula también al sentimiento y al gusto de la aristocracia ilustrada por la brujería, como una curiosidad especial, porque bueno, era la manera como de acercarse a estudiar, a interpelar e interpretar las relaciones que el pueblo en general tenía con la fe y la institución católica que propone, la iglesia como tal que proponía la iglesia. Entonces, en ese sentido, aparece en el teatro, en la publicación de Leandro Fernández de Morantín, amigo de Goya, ¿no? Hace una publicación vinculada de la relación del célebre auto de Logroño de 1610. Entonces hay como un permanente leitmotiv, como descripción burlesca, ¿no? De las prácticas de brujería y de la credibilidad. Goya vería en el texto y las notas de Morantín la posibilidad para ejecutar algunos dibujos utilizando la misma materia. Pero para otros autores, las historias de Goya se sacaban de ahí, de lo que se veía un poco en la calle. Bueno, creo que es una retroalimentación entre el pensamiento ilustrado, la ficción del pensamiento ilustrado y las prácticas que se desarrollan entre la institución y los sectores populares, ¿no? Así es como él desarrolla una serie que se llama Asuntos de Brujas para la Alameda de Osuna, que son encargados por el duque de Osuna entre 1797 y 1198, 6 pinturas que van a estar colgadas en la casa de los duques de Osuna, ¿no? Para los cuales trabaja también haciendo una producción en retrato. Son 6 cuadros de composición de Asuntos de Brujas que están en la Alameda, 6.000 reales de Luchón, es el precio, ¿no? Goya lleva todos sus cuadernos de anotaciones en los cuales también instala un precio. Y en este se ve El vuelo de brujas, donde también es analizado como una de las lecturas en el Museo del Prado, y Todorov la toma en particular, justamente por este vuelo de brujas y brujos, ¿no? En los cuales elevan a un personaje desnudo, a una persona desnuda, eh, dentro de los supuestos ritos satánicos, donde aparece también el motivo de asno o burro como una iconografía característica, un símbolo característico de, además de ser uno de los animales bajos vinculados al inframundo, también como símbolo de la ignorancia. En vínculo con Vuelo de la Bruja también aparece este aguafuerte de los caprichos, el número 50, que se vincula y que, bueno, acá aparece como esta obsesión por los juegos entre el origen nobiliario y no nobiliario, todos hombres cubiertos de escudos y vestidos, que este es un tema vinculado justamente al de las brujas, al de la brujería, pero que lo vincula también con la ignorancia y con las apariencias, ¿no? Orgullo, ignorancia, pereza y fanatismo son los vicios nobiliarios que Goya va a ridiculizar en este capricho. Entonces estos vínculos
Ustedes también pueden profundizarlo en el catálogo razonado y en los estudios que realizan en la Fundación Goya Arau. El aquelarre de esa primera etapa, de esos 6 dibujos preparatorios, de esas 6 pinturas para Duque de Ausona, como punto de partida parece que fue la lectura justamente del texto de Monantín sobre el auto de fe de Lonosa, ¿no? Donde aparece esta reunión de jóvenes y viejas brujas con este animal al cual le brindan alabanza con un momento en que la luna está en corte presente. El conjuro, como parte de lo mismo, es decir, todos los rituales justamente para ofrecer muñecos que representan o que son sustitutos de los niños, y bueno, toda esa composición en la que emplea justamente la cocina de las brujas, ¿no? Que rememora el sello de Salomón, un signo mágico habitualmente utilizado en brujería, tanto para invocar al diablo como para hechizar a un enemigo. El efecto dramático se incrementa en el modo en que Goya emplea el color, ¿no? A partir de una capa de pintura negra va cubriendo y va aclarando la superficie, ¿no? Como una inversión. Esta es como más extraño también, porque bueno, está, parece preparado el dibujo, pero está bueno pintado en monocromo, y nuevamente aparece la animalización en el asunto de brujas, la cocina. También pareciera representar Berganza y Cañizares, ¿no? Son los personajes de la novela ejemplar de Cervantes, el casamiento engañoso y el coloquio de los padres. Es un episodio de brujería de la literatura española en la cual aparece esta idea de la metamorfosis, del engaño, y la relación con la animalidad para conjurar posiblemente el mal o la fantasía o los poderes supranaturales, ¿no? Donde, bueno, en el hechizado también, en el fondo, aparecen como estas sombras de como efecto de la brujería, fantasmagóricas, de nuevamente, ¿no? La escena del acto 2 de la comedia El hechizado por fuerza de Antonio de Zamora, un texto muy popular sobre el cual trabaja, y que, bueno, tiene que ver por ahí con tertulias y con parte de lo que aparecía en las fantasmagorías, ¿no? Que se realizaban en las casas habitualmente. El convidado de piedra, o don Juan el Comendador, participando de esta serie también como nuevamente la idea de la fantasmagoría. Insisto en este concepto porque después vamos a ver cómo parte de las imágenes técnicas y el desarrollo de las formas de percepción y imaginación, una serie de juegos ópticos que se desarrollan durante el siglo XIX, que nosotros sabemos que a través de la cámara oscura y la cámara clara o la cámara lúcida, bueno, servían técnicamente o tecnológicamente para lograr una imagen mimética, en el caso de los artistas del Renacimiento hasta David, pero también se desarrolla a fines del siglo XVIII esto que tiene que ver con la linterna mágica y que se va a seguir desarrollando durante el siglo XIX. Entonces, eso, el efecto de lo fantasmagórico también se utiliza en la pintura o remite a la pintura. Y esta afición al teatro, básicamente, vinculando la leyenda de Don Juan de Santos. Ese aquelarre se replica nuevamente, vuelve a ser realizado en la etapa de las pinturas negras, en la llamada Quinta del Sordo, ¿no? En el lugar donde él se va a exiliar, y que tiene que ver con básicamente pinturas oscuras, prácticamente murales portantes, donde desarrolla junto con los disparates
todo este campo vinculado a las reuniones de brujas, el inframundo, la presencia del diablo, del macho cabrío, bueno, que justamente son las ideas que ya se habían desarrollado en las pinturas del Duque de Ossuna. Así que tenemos un retorno del aquelarre o un no abandono de la aquelarre entre 1820 y 1823. Bueno, otro género que él practica es el de los retratos, el cual se vuelve muy popular, como hemos dicho, a partir de que realiza los retratos individuales y grupales de la familia del rey Carlos III y luego del rey Carlos IV. Retratos cortesanos y autorretratos, ¿no? Autorretratos que vemos por acá, y retratos cortesanos de toda esa corte española, algunos intelectuales, ¿no? Como Jovellanos, con las características de la convención retrato en cuanto a hacer una puesta escenográfica de los estudios o de los fondos planos, planos, de acuerdo, o neutros, de acuerdo a quién se representa, pero en contraste con lo que va a ser el retrato neoclásico, el tratamiento plástico de Goya tiene un efecto justamente de interpenetración de planos o de interpenetración entre figura y fondo, de pincelada suelta, de pérdida de detalle, pero sin embargo de un realismo descarnado, ¿no? Si bien parecen retratos oficiales, como había hecho en su momento Van Dyck o Reynolds en la pintura inglesa, no, y el brillo acá, como se comenta, según dice Gombrich, puede recrear las texturas de Tiziano Velázquez, también la pose, la gestualidad, eh, ponen al descubierto todos estos vicios vinculados a la vanidad, a la fealdad, a la codicia, que Goya va a explorar desde esas pinturas de la brujería y básicamente en los caprichos, ¿no? Entonces, de alguna manera Gombrich pone esa tensión de elementos que son permitidos en la caricatura, que son permitidos en el grabado a través de la caricaturización, en la pintura, y que esto aparece en el gesto básicamente de los dos, con los ropajes del rey, lo vestido, el rey desnudo, y bueno, esto alude a un texto que ustedes seguramente leen y luego lo vamos a recuperar en Historia 7, que es el poder de la representación de Marén, donde ese poder cae en Goya a partir de justamente la gestualidad que impone a las figuras reales, ¿no? Como en este retrato de la familia real. También es conocido y se convierte en una obra emblemática, La maja desnuda y la maja vestida, por todo este mito respecto de la duquesa del Alba, pero bueno, asistimos a un primer desnudo en el arte español que no responde a una Venus, sino que responde a una mujer viva, eh, en el sentido de un cierto realismo, y una belleza que tampoco es ideal en términos clásicos, sino que en sus proporciones, en su pose, está justamente develando esa verdad que busca en la pintura. Bueno, acá este juego ustedes buscan los datos respecto de este mito del juego entre vestido y desnudo, vestida y desnuda, que se proponía para tal vez Jovellanos o Morín. Bueno, también desarrolla dentro del género religioso algunas pinturas vinculadas a la vida de los santos y la crucifixión de Cristo, donde se ve que él admira y estudia la obra de Velázquez y tiene ese barroco incorporado, vinculado al patetismo. Ese patetismo también se traduce en estas procesiones de flagelante, ¿no? Y respecto de lo que va a ser ese impacto también
acá atravesado por su biografía y la enfermedad del 2 y el 3 de mayo de 1808, ¿no? José María Ridao, en el prólogo a la sombra de las luces de Todorov, plantea el no hay por qué, ¿no? Y dice lo siguiente: los ciudadanos desafían al poder violento en cualquier parte del mundo, idéntica a la que Goya representa en sus escenas sobre el 2 y el 3 de mayo. Es la forma de contemplar la realidad, hasta que se identifican unas ideas, un pensamiento, lo que convierte a Goya en un pintor intemporal que, clamando contra la violencia de la que fue testigo, parece clamar al mismo tiempo contra la violencia que vino después, contra la que por desgracia seguirá viniendo en el futuro. Goya habría realizado una contribución decisiva al pensamiento contemporáneo, poniendo de manifiesto el lado oscuro de la Ilustración, lo que más tarde destacarían Adorno y Horkheimer, y a continuación tomando un inequívoco partido por la otra vertiente, por el lado humanista. Es decir, en los sueños de la razón por los monstruos, aquí está la respuesta, en la invasión del 2 de mayo de 1808, la lucha que se producen, unas luchas justamente asimétricas, y el fusilamiento, ¿no? Donde es muy interesante el análisis que hace Orgán, tanto en cuanto a las herencias posibles que están en esta pintura, que se dejo a ustedes para develar respecto de esa tradición española, y también cómo aparece este primer plano en las figuras de los invasores, los vencedores y el pueblo vencido, ¿no? El pueblo que se representa a través de la figura de este hombre con la camisa blanca y las manos elevadas como un mártir, y de alguna manera, para articular el análisis de Argand y el análisis de Vyacheslav, es un reencuadre de un tema iconográfico que se instala con el cristianismo, que es la figura, el cuerpo de Cristo como un cuerpo de sacrificio, ¿no? Y la crucifixión. Entonces, ¿qué hay de crucifixión y cuál es de alguna manera se revitaliza la lectura en una España de 1808 que sufre las asimetrías de los juegos de poder, producto de toda esta ilustración que en el ámbito político-económico se vincula también a una concentración de poder de las naciones que van a operar. De ahí saltamos un poco al Saturno devorando a uno de sus hijos, que tiene que ver evidentemente con todo este proceso político, económico, social que ve desde España, de su sospecha respecto de la razón y de sus fantasmas personales, ¿no? Entonces, es el lado, digamos, oscuro y enigmático de ese fusilamiento en esta imagen de Saturno que devora, ¿no? Entonces hay una también relectura o una reencuadre de la mitología, pero situado, digamos, en un pensamiento oscuro vinculado a este mundo desolado, terrible y alucinante, que se básicamente articula u oscila o produce una dialéctica entre lo que la razón ofrece y lo que la razón quita, ¿no? Con estas oscuridades, estas figuras bestiales, ¿no? Que parecieran remitir en términos de Argand, en términos de Todorov, a, de alguna manera, metáforas o alusiones a las potencias que se van perfilando, ¿no? Al poder asimétrico de las naciones respecto del pueblo. Un duelo más costumbrista, el aquelarre, y volviendo a su exilio también la lechera, y respecto de algunos de los aguafuertes y aguatintas, bueno, ya lo habíamos dicho, su volcarse al grabado le ofrece también una versatilidad, un énfasis en la retórica de lo grotesco, de las exageraciones o hiperbolizaciones, de los oxímoros, como también la posibilidad de vender estas obras y hacer que transiten o tengan un público más fluido, ¿no?
En los caprichos, justamente, la fantasía abandonada de la razón produce los monstruos imposibles, ¿no? Cuando los hombres no oyen el grito de la razón, todo se vuelve en visión. El autor soñando, sus intentos es el de desterrar las vulgaridades perjudiciales y perpetuar en esta obra de caprichos el testimonio sólido de la verdad, ¿no? Son diferentes interpretaciones. También los burros o borricos, ¿no? El asno literato, jugando un poco con estas ideas de las apariencias y con estos permanentes trastocamientos del mundo al revés. Volaveruns, como parte de lo que va a ser el grupo de brujas, ¿no? Vinculado a esta iconografía de la brujería. ¿Quién nos dirá que estos caballeros son caballerías, ¿no? Volvemos al mundo al revés, y esto lo van a ver en un video que ha desarrollado Fabiana respecto del mundo grotesco, la sátira y la parodia que vamos a encontrar entre el siglo XVIII y XIX. De los desastres aparecen los cuerpos mutilados, los cuerpos que se deforman, que se rompen, que demuestran justamente el horror, la incomprensión, la resistencia. La tauromaquia como prácticas salvajes, pero que se vinculan al juego y a los gustos populares. Y los disparates, que resume o sintetiza parte de los caprichos en una imagen mucho más alucinante, tal vez. No hemos visto los aspectos que tienen que ver con el costumbrismo y con algunas prácticas en el ámbito público, pero bueno, es como la otra vertiente del pelele, en un tono mucho más satírico y oscuro, ¿no? Negligencia, tolerancia, mimo, hacen a los niños antojadizos, obstinados, soberbios, golosos. Bueno, y se va mofando de también las presentaciones oficiales de las jóvenes, es como el lado siniestro, si se quiere, y por eso sublime, sin duda, en un humor oscuro, de lo que las cortes francesas vivían a través de esa melancolía de las fiestas galantes, ¿no? El matrimonio impuesto, las celestinas, los abusos, él va denunciando los abusos también, las mascaradas, la decrepitud, las vergüenzas sociales, productos también de lo mordaz de la Inquisición, ¿no? La imposibilidad del disfrute del espacio público por el control. Bueno, un maestro burro no puede enseñar más que rebuznar, ¿no? Entonces, estas inversiones, estos corrimientos, mucho hay que chupar, otra vez con también la identificación de la brujería, los rufianes, alcahuetes, y la vejez, los soplones, ¿no? La decrepitud, el paso del tiempo respecto de la locura, respecto de la vejez, respecto de la decrepitud del tiempo y las diferentes maneras de representar el orgullo crítico. Y esto es todo Goya, ¿no? Todo lo que vemos acá entre mundos, hay muchísimo más para explorar, pero de alguna manera estas ideas que lo vinculan con un tránsito por los estilos, una dialéctica en la manera de pintar, en la manera de grabar, en los temas que se reencuadran y que siempre va a estar situando las problemáticas de ese pueblo que vive hostigado, el hostigamiento como el colectivo, ¿no? En un cuerpo grotesco como un cuerpo colectivo, y los hostigamientos que se viven en lo personal respecto de estas contradicciones que no se resuelven
de la modernidad. Bueno, esto es todo, dejamos de compartir y dejamos de grabar.